Perfecto, buenas noches compañeros, agradezco su presencia. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que como habíamos hablado en la clase anterior, es la continuación de las prácticas seguras asistenciales. Vamos a ver el día de hoy. Sabemos que estas prácticas seguras son para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Habíamos ya analizado las prácticas seguras administrativas. Ahora, el día de hoy, vamos a analizar las prácticas seguras asistenciales. Como ya lo habíamos mencionado, son el control de abreviaturas peligrosas, el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, el control de electrolitos concentrados, la conciliación de medicamentos, la administración correcta de medicamentos, la administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, la profilaxis de tromboembolismo venoso y la prevención de úlceras por presión. Bien, vamos a empezar analizando lo que se refiere al control de abreviaturas peligrosas. Por favor, compañeros, en el caso de tener alguna duda o algo que acotar, alguna experiencia igual la doctora Lucía está preguntando si ya inició, no sé si me escucha. Si tienen igual algo que comentar sobre lo que sucede en sus lugares de trabajo, las experiencias, que todo eso nos sirva para retroalimentar todo lo que estamos aprendiendo, lo que vamos reforzando, porque la mayoría son temas que ya los conocemos, ¿sí? El control de abreviaturas peligrosas. Primero es importante el entender qué es una abreviatura, ¿sí? Una abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión, ¿sí? ¿Qué es una prescripción médica? Es un acto científico, ético, legal, mediante el cual el profesional médico indica un tratamiento, incluyendo el tipo de medicamento, el tiempo que va a usarlo, la frecuencia de uso, con el objetivo de poder alcanzar el fin terapéutico que requiere nuestro paciente. Y una receta médica es un documento asistencial y de control que permite la comunicación entre el prescriptor, el dispensador y el paciente, ¿sí? Son términos que es importante tener presente su significado. La incorporación en la atención al paciente de prescripciones electrónicas y herramientas de apoyo a las decisiones son una buena oportunidad para nosotros poder reducir el uso de abreviaturas confusas. ¿Cuál es el objetivo general? Es estandarizar la utilización de abreviaturas que estén permitidas, ¿sí? Abreviaturas permisibles en los procesos de atención para evitar confusiones y errores que afecten a los pacientes. Es importante que las abreviaturas permitidas estén establecidas y sean sociabilizadas en nuestros establecimientos de salud, ¿sí? Me dicen que está bajo el audio, voy a subirlo un poco más. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan un poco mejor, compañero? Perfecto. Tal vez para que los que no me escuchan bien, porque tengo compañeros que sí me escuchan, no sé, el ingeniero sabe indicar el aplastar los tres puntitos y subir el volumen para las personas que están en el celular. Ya, perfecto. Entonces hablábamos sobre las abreviaturas peligrosas y las abreviaturas que están permitidas, ¿sí? Es importante que las abreviaturas permitidas nosotros tengamos un listado y nosotros sociabilicemos con el personal que trabaja en nuestro establecimiento de salud. Ya, es importante el disponer un protocolo sobre el control de abreviaturas peligrosas, ¿sí? No debemos administrar medicamentos en el caso de que observemos abreviaturas peligrosas. Jiménez parece que activó el audio.
No, mi doctora, estoy escuchándole bien. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Doc. Ya. Entonces hablábamos de que no debemos administrar medicamentos si observamos abreviaturas peligrosas y sobre todo si tenemos alguna duda debemos preguntar directamente a quien genera la indicación para no cometer errores en la administración de medicamentos, ¿sí? No debemos utilizar abreviaturas para la redacción, por ejemplo, de diagnósticos, de escalas de valoración diagnósticas, de procedimientos diagnósticos, de medicamentos y dispositivos médicos. Por ejemplo, hablamos del caso de la diabetes mellitus tipo 2. No debemos escribir DM2, sino debemos escribir el diagnóstico completo, ¿sí? Entonces, esto es importante, no utilizar en diagnósticos, en procedimientos, en medicamentos o dispositivos. Cada servicio, además, debe disponer de manera obligatoria y a la vista de nosotros como personal de salud el listado de las abreviaturas aceptadas, ¿sí? Yo les he puesto aquí, bueno, no, parece que no se lee muy claro, lo intenté hacer lo más grande posible, el tipo de, o el listado de abreviaturas que son aceptadas en el manual de seguridad del usuario paciente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos uno que es QD, que significa cada día, por ejemplo, DX, que significa diagnóstico, ¿sí? Entonces es importante que todas las abreviaturas aceptadas, que nosotros los hayamos colocado en un protocolo en nuestro establecimiento de salud, estén visibles y sean sociabilizadas a todo nuestro personal, ¿sí? Aquí tenemos más abreviaturas, por ejemplo, para el tipo de administración de algún medicamento, por ejemplo, veo vía oral o IM intramuscular, ¿sí? Son abreviaturas que están aceptadas. Tenemos, por ejemplo, en algunos formularios en los que se puede aplicar, por ejemplo, APP, antecedentes patológicos personales, APF, antecedentes patológicos familiares, FUM o FUM, que todos decimos, la fecha de última menstruación, sí. Estos son abreviaturas que, como les digo, son aceptables, son aplicables, pero tienen que estar dentro de un protocolo y el listado tiene que ser sociabilizado al personal y a su vez debe estar visible en cada servicio. El uso de abreviaturas en la documentación hospitalaria debe ser comprensible. Esto es importante, que todos podamos comprender, ¿sí? Todas las personas que estemos involucrados en el cuidado de nuestro paciente, podamos entender a qué se refiere si me ponen como, por ejemplo, la prescripción IM, ¿sí? Un ejemplo. Entonces yo debo saber que es intramuscular, ¿sí? También es importante porque, como hemos mencionado, puede darse el caso de que mi historia clínica o tal historia clínica de algún paciente por cualquier razón deba ser sometido a un proceso legal. Entonces es importante que las personas que van a acceder a los mismos también los entiendan, ¿sí? Toda institución debe contar con un comité, como ya lo habíamos dicho, de mejoramiento continuo de la calidad, ¿sí? Ellos se encargarán de vigilar el cumplimiento, van a emitir informes, recomendaciones, van a comunicar al personal para poder corregir los errores y a su vez mejorar la calidad de los servicios, ¿sí? Esto a lo que se refiere con el manejo de abreviaturas peligrosas. No sé si alguien tiene alguna duda o si alguien nos puede contar o comentar en su establecimiento de salud si lo manejan, si tienen visible el listado aceptado. No sé, compañeros, de alguien que desee participar. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Esta revisión de las historias clínicas por el equipo de mejoramiento de la calidad debe ser semanal, debe ser diaria, mensual? Ya, eso, el tiempo o la frecuencia en la que nosotros vamos a aplicarlo, ya depende de cómo se maneje el comité de calidad, ¿sí? El comité de calidad será quien ponga las reglas, por decirlo, ¿sí? Entonces el comité se reúne y dirá que analizará el uso de abreviaturas peligrosas en los diferentes servicios, por ejemplo, de manera mensual, ¿sí? Entonces yo anoto la fecha y para la siguiente reunión o la siguiente revisión yo realizo un acta en donde demuestro que yo efectivamente al mes que yo planifiqué lo realicé, ¿sí? No son tiempos que se le pueda decir
Si no lo hacen esta semana, por ejemplo, hay sanción, ¿sí? El comité, como el comité, sabemos, de calidad, se encarga de manejar toda la seguridad que vamos de la atención a nuestros pacientes, entonces ellos irán poniéndose los plazos de acuerdo a las labores que desempeñen, ¿sí? Doctora, y otra consulta. Por ejemplo, nosotros ya desde el mes de enero estamos con el comité de mejoramiento ya un poco más estable en nuestro hospital, pero tenemos un inconveniente. El personal es más el personal de auxiliar de enfermería que el propio personal de enfermería. ¿Ya? O sea, tenemos más auxiliares que enfermeras. Como son pocas las enfermeras, el que realiza las actividades de enfermería básicamente en mayor proporción son los auxiliares. Los auxiliares pertenecen a esto del código y hay bastante resistencia a aplicar de una manera adecuada el manual de seguridad del paciente. No sé cómo, porque ya les estuvimos aplicando todo eso, revisando, emitiendo informes, pero en cambio ellos, como por esto de código, se vinieron más bien en contra de nosotros, que ellos están haciendo demasiadas actividades como para estar aplicando ese manual. O sea, es algo contradictorio porque lamentablemente el código, la ley que los ampara a ellos, los protege un poco más que a nosotros mismos, que les estamos exigiendo básicamente la aplicación del manual. Correcto. Bueno, ahí en este caso, al ser, se podría decir, como un problema interno del establecimiento, el comité de calidad lo que hará será comunicar a los respectivos directivos, ¿sí? Yo voy a comunicar que yo sociabilicé, que yo capacité, que yo puse las indicaciones visibles, pero si el personal no cumple, ustedes igual eso tienen que registrarlo, ¿será? Ya no será, por decirlo, como su responsabilidad, porque las sanciones no las van a emitir ustedes, las van a emitir el director médico, el director administrativo, las personas que estén a cargo de los funcionarios que están incumpliendo, ¿sí? Porque el ser del código no debería ser una justificación para yo no brindar una atención de calidad a mi paciente, porque esto no se trata de que yo le estoy acumulando de funciones, lo que yo estoy pretendiendo es garantizar la calidad y la seguridad de la atención a mi paciente. Entonces el comité lo que hará será tener registros de las capacitaciones, qué sé yo, registro fotográfico, por ejemplo, de que las abreviaturas peligrosas, en este caso, por ejemplo, las abreviaturas permitidas, perdón, fueron sociabilizados, están visibles en cada servicio, sí, y yo a su vez emitiré el informe a mis respectivos directores para que ellos tomen las acciones con el personal que no esté cumpliendo, ¿sí? Pero el comité de calidad no será quien sancione, solamente será quien informe el cumplimiento o el incumplimiento. Listo, doctora, mil gracias. Ya me despejó esta gran duda que tenía. Ya, usted, doctora, sí, eso es importante, sí, como hemos analizado, nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y formamos parte, por ejemplo, de un comité, sabemos que no, tal vez no podremos pedir la sanción administrativa, algún tipo de sanción monetaria, por ejemplo, de acuerdo a que nosotros pertenezcamos a la LOCEBO, al código, nosotros no podemos pedir nosotros no podemos pedir la sanción, nosotros podemos informar el incumplimiento y serán las personas a cargo del establecimiento, director médico, director administrativo, gerente, los que se encarguen de esas sanciones, ¿sí? No sé si alguien nos quiere comentar cómo manejan las abreviaturas permitidas en sus establecimientos, tienen visibles, conocen, les han capacitado, o los que forman parte de algún comité han capacitado al personal. Sí, nosotros en nuestro hospital obviamente les capacitamos a todo el personal, tanto enfermeros y médicos, perdón, y se les entregó también el manual de seguridad del paciente. Además también se les proporcionó lo de las cirugías seguras, los formularios, control, prevención de escaras, control de caídas,
también lo de las abreviaturas, todo eso se les entregó y se les tiene de manera visible. Y lo de higiene de manos también se les tiene visible en todas las áreas, en todas las unidades, para que ellos lo apliquen. Sin embargo, como le refería, el personal de auxiliar es el que tiene más resistencia a esta aplicación, a estos cambios que se están realizando y a que se aplique continuamente lo que es el manual de seguridad del paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Listo, compañeros. Una vez que hemos analizado las abreviaturas peligrosas, las abreviaturas permitidas, vamos a hablar sobre otra. Estamos en la diapositiva 11, doctor Álvarez. Ya. Vamos a hablar de otra práctica segura asistencial, que es el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Es importante saber, y todos conocemos como profesionales de la salud, que todos los medicamentos tienen el potencial riesgo de causar algún evento adverso. Sin embargo, hay que poner énfasis a los medicamentos de alto riesgo, ya que ellos, por las características propias, van a producir, por ejemplo, algún daño, van a producir incluso la muerte, ¿sí? Es decir, estos medicamentos son de alto riesgo porque tienen un margen terapéutico estrecho, ¿sí? Y si nosotros generamos algún error en el curso de su administración, como decimos, podemos causar daño a nuestro paciente o incluso la muerte, ¿sí? Ninguna práctica, esto es importante saber, ninguna práctica... a ver, me pregunta una doctora Luz que no, me dice que no puede ingresar. Si me esperan un segundito, voy a volver a enviar el link. Ya, entonces decíamos que es importante saber que ninguna práctica por sí sola va a garantizar la seguridad en la utilización de medicamentos de alto riesgo. Es importante introducir diversas prácticas en toda y cada una de las etapas que configuran el sistema de utilización de medicamentos, ¿sí? Es decir, no es una actividad aislada, es un todo, es un conjunto. Por ello, lo que se aconseja es que se implanten prácticas específicas dirigidas a evitar los errores tanto en el envasado, en el etiquetado, en el almacenamiento. Es importante el almacenamiento de nuestro medicamento, la prescripción, la dispensación, la preparación y la administración de los mismos, ¿sí? Los nombres confusos de algunos medicamentos es una de las causas que muchas veces llevan a errores, ¿sí? Porque estos suelen tener similitud tanto en su principio activo, por ejemplo, o en nombres comerciales. Incluso muchos medicamentos tienen aspecto o nombres parecidos a otros, ¿sí? Es de aquí lo que surge o nace la denominación como medicamentos LASA, que los debemos haber escuchado. ¿Pero qué significa? Esto viene del inglés like alike, sound alike, ¿sí? Es decir, se miran igual, suenan igual, ¿sí? Para cuando nosotros escuchemos medicamentos LASA, sepamos inmediatamente a qué se refieren, ¿sí? Son medicamentos que se miran igual, suenan igual. También contribuyen a la confusión de la dispensación o la administración de medicamentos, la caligrafía ilegible, el conocimiento incompleto que podamos nosotros tener sobre el nombre de los medicamentos, productos nuevos, por ejemplo, que se lanzan al mercado, envases o etiquetas que sean similares o medicamentos que sean de un uso clínico similar, concentraciones similares, la forma de dosificación, la frecuencia en la administración, la falta de medicamentos de alto riesgo es altamente compleja, ¿sí? Por lo que nosotros en nuestros establecimientos debemos tratar que en el desarrollo e implementación de esta práctica se impliquen o se incluyan
todos los actores que intervienen en la administración de medicamentos, ¿sí? Irá desde, por ejemplo, el bioquímico, el médico, el enfermero e incluso los mismos pacientes, ¿sí? Es importante que nosotros incluyamos y eduquemos a nuestros pacientes. Les he puesto algunos ejemplos de medicamentos que existen de alto riesgo. Por ejemplo, los agentes inotrópicos, anestésicos generales inhalados por vía intravenosa, como la ketamina o el propofol. Tenemos antagonistas adrenérgicos, tenemos antiagregantes plaquetarios intravenosos, tenemos antiarrítmicos intravenosos, anticoagulantes orales, citostáticos parenterales y orales, ¿sí? Estos son ejemplos de medicamentos considerados de alto riesgo. También tenemos medicamentos para sedación moderada intravenosa, como el midazolam, tenemos los opiáceos, tenemos soluciones cardioplégicas, por ejemplo, bloqueantes neuromusculares, trombolíticos, la heparina, ¿sí? Estos son considerados medicamentos de alto riesgo con los cuales hay que tener cierto cuidado al momento de la administración, ¿sí? Perdón, no les pasé la diapositiva. Algo me pasó con la presentación, no sé si la pueden observar. Ya, perfecto. Algo pasó con la presentación. Sí, les había dicho los medicamentos para sedación moderada intravenosa, la heparina. Sí, todos estos medicamentos son considerados de alto riesgo, por lo tanto hay que tener cierto cuidado en el momento de su administración. ¿Sí? En estos medicamentos es importante que se lleve lo que se llama cadena de custodia, ¿sí? Esto empieza desde la identificación correcta del medicamento, verificando las fechas de caducidad, las condiciones de almacenamiento que tienen que ser las óptimas de acuerdo a cada medicamento, ¿sí? Incluso algunos de estos medicamentos se obtienen con receta especial y se entregan directamente al personal médico o de enfermería para su transporte y almacenamiento. Es importante el tener claro cuáles son las responsabilidades de cada funcionario o de cada servicio, se podría decir, para el manejo de medicamentos de alto riesgo. Por ejemplo, la responsabilidad del personal bioquímico de farmacia será mantener las condiciones óptimas de almacenamiento, despachar dichos medicamentos al personal médico de enfermería y sobre todo entregar los medicamentos con receta al personal que mencionamos, ¿sí? Esas son las responsabilidades del bioquímico y que será el comité de calidad quien se encargue por velar que se cumplan estas responsabilidades. Ahora, las responsabilidades del médico, ¿sí? De ustedes que la mayoría son médicos, es prescribir la medicación según las guías de práctica clínica, llenar adecuadamente las recetas, corroborar que sea correcta la administración del medicamento que va a ser emitido o dado hacia mi paciente y participar en la custodia de medicamentos, ¿sí? Esas son nuestras responsabilidades como médicos. Ahora, las responsabilidades del personal de enfermería es retirar de farmacia la dosis correspondiente, aplicar al paciente las dosis prescritas por el médico y utilizar la correcta dilución de acuerdo al caso de cada medicamento, ¿sí? También es importante destacar la responsabilidad o mencionar la responsabilidad de nuestros pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de pacientes ambulatorios que ya serán que lleven a su casa la medicación para administrarse, ellos deben colaborar en la utilización de las dosis prescritas y sobre todo no poner el medicamento al alcance de otras personas, ¿sí? Esto es importante que nuestros pacientes cumplan. En todos los servicios y todo el personal de salud debe conocer el listado de medicamentos LASA, ¿sí? Los que ya les mencionamos, ya vamos a revisar unos ejemplos de cuáles son. Sí, habíamos dicho que estos medicamentos corresponden a pares de nombres de medicamentos con similitud ortográfica, fonética y son medicamentos de alto riesgo, ¿sí? A los medicamentos de alto riesgo nosotros los vamos a identificar colocando una etiqueta de color rojo.
En el caso de identificar reacciones adversas a los medicamentos, se notificará, o el personal de enfermería que haya administrado notificará al médico responsable del paciente, se registrará en la historia clínica y se registrará en el evento en el formulario tarjeta amarilla que tienen el personal de farmacia por lo general en los establecimientos para poder activar las acciones de farmacovigilancia. Aquí tengo algunos ejemplos de medicamentos LASA. Chuta, lamentablemente no se lee muy claro, es lo más claro que le pude hacer. Por ejemplo, les voy a leer algunos del ácido fólico con el ácido folínico, ¿sí? Por ejemplo, nos ponen aquí atropina con adrenalina. Sí, son medicamentos que decíamos se pueden escribir similar o pueden pronunciarse de manera similar, ¿sí? Entonces es importante que todo este listado de medicamentos, que igual está en el manual de seguridad de seguridad de usuario paciente, esto esté visible en todos los servicios y todo el personal que va a manejarlo esté capacitado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos levofloxacino, perdón, por ejemplo, tenemos levofloxacino y levotiroxina, ¿sí? Estos son algunos de los medicamentos LASA. Aquí tenemos igual los subgrupos terapéuticos de medicamentos de alto riesgo. Es importante, como decíamos, que estos también estén visibles, que el personal los conozca, que el personal sepa que son medicamentos que al producirse el más mínimo error podrán causar un daño a nuestro paciente, ¿sí? Es importante, como decíamos, el educar a nuestros pacientes y poderles informar o mantenerles informados sobre los errores potenciales que pueden causar los medicamentos de alto riesgo y proporcionar los medios necesarios para que para que el paciente se sienta seguro del uso de los mismos, ¿sí? Es importante el dar una clara y sencilla explicación del tratamiento, incluso una información escrita para nuestros pacientes. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que desea acotar para los medicamentos de alto riesgo, cómo los están manejando en su establecimiento, están cumpliendo, conocían los medicamentos LASA. Alguien que nos pueda comentar qué conocimiento tenía de los medicamentos LASA, si los ha escuchado. Sí, buenas noches. ¿Cómo Nosotros en está, nuestro doctor hospital Álvarez? en realidad sí tenemos, bueno, hemos tenido algunos problemas de confusión de medicamentos. Nosotros utilizamos medicamentos oncológicos, se parecen muchísimo a los nombres, las diluciones son completamente diferentes, las indicaciones peor aún. Entonces, un par de veces se han administrado quimioterápicos errados por errores en las prescripciones de los médicos residentes. Entonces, realmente hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Sobre todo por lo que nos decía que hay medicamentos que se parecen los nombres, pero las acciones son completamente diferentes. Claro, eso sí es importante y lo que nos menciona el doctor Álvarez. Se parecen los nombres, pero efectivamente sus acciones son completamente diferentes. Entonces, Doc, en su unidad, ¿qué han hecho para poder evitar este tipo de errores? ¿Qué procedimientos, qué protocolos siguen? ¿Cómo han mejorado estos errores? Lo que se ha procurado hacer es, bueno, primero entrenamiento con los médicos residentes, ¿no? Que son los que por lo general prescriben en hospitalización la medicación, a pesar de que nosotros les revisamos las prescripciones a diario, a veces se nos van las prescripciones. Las enfermeras tienen que ser siempre calificadas, ninguna enfermera nueva puede prescribir, perdón, no puede prescribir, puede administrar quimioterápicos, tiene que estar entrenada, pasan por un periodo de 2 o 3 meses de entrenamiento antes de poder aprender a preparar un quimioterápico, y se les está dando siempre actualización sobre la medicación. Perfecto, muy correcto lo realizado y es importante la capacitación, como dice, cuando existe un personal nuevo, el entrenamiento previo a la administración de estos medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto riesgo. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo que haya conocido sobre los medicamentos LASA o si no había escuchado?
conocían sobre los medicamentos LASA? Perfecto, vamos a continuar. Sí, les pido, compañeros, que podamos tener un poco más de interacción, como les digo, porque todo esto nos ayuda a retroalimentarnos para brindar la atención de calidad que requiere nuestro paciente, o para poder llevar a cabo lo que no se esté ejecutando en nuestros establecimientos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otra práctica segura asistencial, como es el control de electrolitos concentrados. Sí, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera de alto riesgo los medicamentos y las preparaciones que contengan los siguientes concentrados de electrolitos: sodio hipertónico, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, calcio gluconato y bicarbonato de sodio. ¿Sí? Se han reportado complicaciones y muertes relacionadas, por ejemplo, con la administración incorrecta del cloruro de potasio. También existen reportes de muerte accidental por administración involuntaria de solución salina concentrada, ¿sí? Estos son unos ejemplos que nos dan de los electrolitos concentrados. Las soluciones concentradas de electrolitos para inyecciones son particularmente peligrosas cuando se preparan y se administran inadecuadamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Nosotros pretendemos determinar el manejo correcto de los electrolitos concentrados relacionados con los procesos de atención de salud, de acuerdo a tipología y nivel de complejidad de los establecimientos en los que nosotros laboramos. Para esto se requiere, primero, estandarizar los procesos de almacenamiento, etiquetado, prescripción, preparación, distribución, verificación, administración y control de electrolitos concentrados, ¿sí? Va a ser lo primero que vamos a realizar. Segundo, vamos a unificar las formas de etiquetado para los electrolitos concentrados en todos los servicios, ¿sí? Vamos a realizar esto en todos los servicios, vamos a unificar cómo vamos a etiquetar los electrolitos. Y tercero, debemos cumplir con el protocolo que el establecimiento de salud, que nuestro establecimiento tenga sobre el almacenamiento, etiquetado, prescripción, administración y control de electrolitos, ¿sí? Estos protocolos pueden ser desarrollados, por ejemplo, por el Comité igual de Mejora Continua de la Calidad, ¿sí? Entonces ellos nos dirán cómo vamos a ir llevando a cabo todo lo del medicamento, ¿sí? Obviamente siguiendo las indicaciones de la casa farmacéutica. Los bioquímicos farmacéuticos van a ser los responsables de la custodia y provisión inicial de las soluciones de electrolitos concentrados hasta su distribución a los servicios respectivos, ¿sí? En donde ya en este caso pasarán a ser custodios los profesionales de enfermería. En los servicios no deben almacenarse los sobrantes de electrolitos concentrados, ¿sí? Esto es importante. En el caso de que nosotros tengamos sobrantes, vamos a gestionar su devolución a farmacia para que ellos ejecuten el proceso específico. Los concentrados de electrolitos deben estar debidamente identificados con el nombre del medicamento, la fecha de etiqueta roja, ¿sí? Para la administración de electrolitos concentrados vamos a utilizar la bomba de infusión, es decir, todo el personal de enfermería deberá estar capacitado en el uso, ¿sí? Es importante, como nos mencionaba el doctor Álvarez, el tener cierta restricción con, por ejemplo, personal nuevo, o que no sabemos, que no nos consta la capacitación que tiene sobre el manejo de la bomba de infusión y la administración de electrolitos, ¿sí? Entonces, al personal que no tenga la suficiente capacitación, es importante el darle toda la información, la educación, las capacitaciones.
La capacitación sobre el cumplimiento del protocolo de electrolitos concentrados al personal de nuevo ingreso de los establecimientos de salud será responsabilidad de la instancia competente del establecimiento, ¿sí? Como nos mencionaba el doctor, recalco, es importante capacitar al personal nuevo, ¿sí? No dejar a cargo la administración o la utilización de la bomba, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante la capacitación. En cada establecimiento se deberá darle responsabilidad de quién estará a cargo de estas capacitaciones. No sé, bueno, esto es lo referente a los electrolitos, no sé cómo los manejan, no sé si tenemos por si acaso algún personal de enfermería que nos pueda decir cómo es su experiencia, cómo lo realizan. ¿Alguna enfermera en el grupo? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Tengo una compañera que me dice que no me escucha. Se le escucha un poco bajo, como que estuviera lejos del micrófono, pero sí se escucha. Perfecto, ahí tal vez está un poco mejor. Sí, mucho mejor. Ya, Gracias. gracias, doctor. Les preguntaba si tal vez alguna compañera que sea enfermera, que maneje esto de los electrolitos o la experiencia de algún profesional igual médico en su establecimiento, alguien que nos pueda comentar al respecto. Doctora Maura, le escucho. ¿No tenemos ninguna compañera enfermera? No tenemos enfermera en este curso. ¿Y dónde estaría encargando? Pues ya se le ha dicho. Perfecto, alguien O a lo que mejor está tenga... pasando, te acuerdas que la vez pasada estaba pasando agua al aceite. Ah, por favor, que apague el micrófono la compañera. ¿Y que donde el ingeniero mismo? Doctora Maldonado, Más le de hablar a escuchamos. mi papá ayer, ¿verdad? No más. No sé si lo has hecho hablar a mi papá ayer, pues. Por favor, compañeros, los que no van a interactuar, apaguen el micrófono porque causan interferencia. Y vos lo decimos. No sé, mi amor, tú eres el papá. Perfecto. Creo que no tenemos ninguna compañera en enfermería que nos pueda comentar sobre cómo manejan los electrolitos. Pero entonces la déjale ya que duerma, gordo, porque Doctora mi mamá todavía no Maldonado, debe le dormir. pido que desactive el micrófono, por favor, Y está. ¿Qué cosa hace el gato? para poder continuar. Muchas gracias. Perfecto, vamos a seguir con otra práctica segura asistencial, que es la conciliación de medicamentos. ¿A qué nos referimos con conciliación de medicamentos? Este es un proceso formal en el cual vamos a obtener una lista completa de la medicación del paciente previo a su ingreso, ¿sí? Compararla con la que se le ha prescrito en el centro sanitario durante la referencia o la transferencia asistenciales. Esto es, cada vez que nuestro paciente cambia de nivel asistencial
o por ejemplo cuando un nuevo profesional clínico participa en su atención, ¿sí? Entonces esto es importante en la conciliación de medicamentos, ¿sí? El objetivo de la conciliación de medicamentos es conocer el historial farmacoterapéutico de nuestro paciente para así evitar reacciones o interacciones medicamentosas no deseadas y poder optimizar los efectos terapéuticos deseados en todas las transiciones asistenciales, ¿sí? Entonces sabemos que la conciliación es el proceso en el cual nosotros vamos a tener la lista completa de medicamentos que utiliza nuestro paciente previo a su ingreso y vamos a compararla o vamos a realizar la verificación de que esta medicación no cause interacciones interacciones no deseadas o reacciones desfavorables. Hay algo que es importante considerar, que es las discrepancias en la conciliación de medicamentos. En estas discrepancias, o a qué se refiere la discrepancia, es la diferencia entre la medicación domiciliaria crónica que el paciente tomaba previamente y la medicación prescrita en el hospital. Para esto tenemos discrepancias justificadas y discrepancias que requieren aclaración. ¿A qué nos referimos con discrepancia justificada? No sé si alguien tiene tal vez conocimiento sobre ¿a qué se refiere este término? Discrepancia justificada en la conciliación de medicamentos. ¿Alguien que tenga una idea o el concepto de lo que se refiere a la discrepancia justificada? Bueno, la discrepancia justificada, por ejemplo, se refiere a la decisión médica de no prescribir un medicamento, cambiar su dosis, frecuencia o vía en función de la nueva situación clínica de nuestro paciente, ¿sí? También puede ser una decisión médica de cambio posológico o de la vía de administración de un medicamento, igual en función de la nueva situación clínica de nuestro paciente, ¿sí? Una discrepancia justificada puede ser el inicio de nueva medicación justificada por la nueva situación clínica de nuestro paciente. Y hay discrepancias que requieren aclaración, ¿sí? Estos son los dos tipos de discrepancias. Las discrepancias que requieren aclaración, por ejemplo, puede ser en el caso de una omisión de medicamento. El paciente tomaba un medicamento necesario y no se ha prescrito sin que exista justificación clínica explícita o implícita para omitirlo, ¿sí? Entonces, en este caso es importante aclarar por qué hubo esta omisión del medicamento. Diferentes dosis, vía o frecuencia del medicamento si han sido modificadas sin que exista igual la justificación clínica para ello. Entonces, vamos a solicitar la aclaración, o en el caso de que se haya dado una prescripción incompleta, o por ejemplo, se prescribe un nuevo medicamento, igual sin una justificación clínica. Eso es a lo que se refiere las discrepancias en la conciliación de medicamentos, ¿sí? Que como profesionales de salud debemos saber y entender cuándo está justificada y cuándo va a ser necesario una aclaración. Ahora, hablábamos que vamos a realizar la conciliación de medicamentos desde el ingreso de nuestro paciente. Ahora, para esto vamos a utilizar un proceso estandarizado para conciliar los medicamentos que el paciente toma o tomaba en el medio ambulatorio con los prescritos en el ingreso. En la historia clínica, ¿sí? Entonces es importante el saber los medicamentos que el paciente tomaba previo al ingreso, los que van a ser o los que fueron prescritos en el ingreso y que todos los profesionales conozcan. Es importante también que se conozca la información del paciente en cuanto al diagnóstico de ingreso, las comorbilidades que pueda tener, por ejemplo, hipertensión, diabetes,
insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿sí? O, por ejemplo, condiciones especiales como el embarazo o la lactancia. Todo esto debe estar registrado en la historia clínica y se debe comunicar al personal de cuidado directo del paciente y a los farmacéuticos. El farmacéutico deberá participar activamente en el proceso del sistema de utilización de medicamentos del hospital, ¿sí? Ellos van a registrar, validar y monitorizar todas las prescripciones de medicamentos antes de iniciar los tratamientos por medio de la implementación de un sistema de dispensación en dosis unitarias. No sé si alguien nos puede comentar si ya sus establecimientos, porque esto es de cumplimiento obligatorio, los sistemas de dispensación en dosis unitarias. No sé qué conocen al respecto, cómo lo manejan. Alguien que nos pueda comentar. Si tal vez no tienen la opción para hablar aquí, pueden escribirlo al chat. Yo estoy atenta para poder leer. Bueno, es importante mencionar que si se encuentran discrepancias, duplicidades o interacciones entre el tratamiento crónico y el tratamiento de manejo del episodio agudo que tenga nuestro paciente, se debe comentar y se debe reportar con el prescriptor, y en el caso de que proceda, por ejemplo, se puede modificar la prescripción, ¿sí? Entonces es importante tener el claro conocimiento del tratamiento que puede estar recibiendo nuestro paciente crónico, ¿sí? Y el tratamiento que le vamos a dar para el manejo del episodio agudo. Ya, esto para el caso del personal de enfermería es importante que se utilice el Cardex, ¿sí? No se debe administrar nada que no esté registrado en el Cardex de administración. Se debe generar el historial farmacoterapéutico completo de nuestro paciente, con la participación del farmacéutico. Esto lo vamos a realizar máximo en las 24 horas posteriores al ingreso, entrevistando al paciente o a su familiar o su cuidador, recogiendo toda la información disponible para su tratamiento. El paciente y el familiar deben saber que todo el tratamiento de él está perfectamente supervisado y que no debe ni tiene que tomar ningún medicamento que no le sea administrado por el personal de enfermería, ¿sí? Entonces es importante que si yo tomo medicación constante, soy un paciente crónico, yo haya manifestado, haya indicado cuál es la medicación que yo tomo, para que sea el personal de enfermería quien esté a cargo de la administración de ese medicamento, la dosis, en el tiempo que corresponda, ¿sí? Para que el paciente no se tome ningún otro medicamento, sino que el que fue o sea administrado por el personal de enfermería, ¿sí? Ellas van a ser las responsables. Y también vamos a realizar la conciliación de medicamentos, como ya mencionamos, al ingreso y también al egreso, ¿sí? A partir del historial farmacoterapéutico completo que le realizamos a nuestro paciente y el tratamiento hospitalario que ha recibido, se registra el tratamiento actualizado completo que va a tener ahora nuestro paciente, ¿sí? La dosis, la vía de frecuencia, la forma farmacéutica, las pautas de administración, hasta una próxima cita, ¿sí? Vamos a indicar a nuestros pacientes que cualquier preocupación, cualquier duda, o cualquier incluso efecto que puedan ver sobre sus medicamentos, deban consultarnos o deban consultar al médico o al profesional que está a cargo del mismo. El paciente o persona responsable de los medicamentos del paciente debe conocer, debe comprender también
los datos sobre su tratamiento, es decir, cuál es el nombre del medicamento, para qué se los está tomando o para qué se los debe tomar, la dosis que va a utilizar, la hora en la que debe tomar. Es importante también que conozca cuáles son los efectos secundarios más frecuentes y en el caso que deba consultarlos con su médico en el caso de que exista alguna duda o veamos alguna reacción, ¿sí? Es importante recordar que el cumplimiento terapéutico del tratamiento dependerá en gran parte de la educación sanitaria que tenga nuestro paciente o que el paciente reciba sobre su tratamiento, ¿sí? Entonces es importante, como decíamos, en todos los casos, en todas las prácticas seguras, educar a nuestro paciente, el informar a nuestro paciente para qué sirve esta práctica, qué vamos a garantizar con esto, cómo vamos a reducir los riesgos, cómo vamos a garantizar una atención segura. Ya, esto en lo que respecta en la conciliación de medicamentos. No sé si alguien tiene algo que acotarnos al respecto, tal vez alguna experiencia en su establecimiento. Si lo realizan, si cuando un paciente va a ingresar efectivamente verifican la medicación que el paciente toma, si realizan todo el proceso. Doctora, buenas noches. Yo tengo una consulta. Hola. ¿Aló? Sí, doctora Sí, Verónica, ¿me escucha, doctora? Doctora Isa, no sé quién está hablando. Doctora, ¿me escucha? Sí, yo sí le escucho, estaban hablando dos compañeros. Sí, doctora, yo tengo más una consulta, lo de conciliación y medicamentos. ¿Cómo se da exactamente? Tal vez me podría ayudar con algún ejemplo. Doc, si me repite su pregunta porque hay alguna interferencia. Doctora, le consultaba lo de conciliación de medicamentos en el primer nivel de atención. Tal vez algún ejemplo que me pueda ayudar para tener más claro el panorama de cómo se desarrolla esto en los establecimientos de primer nivel. Ah, ya. Bueno, sí, ciertamente como menciona la doctora, bueno, aquí les he puesto lo que se refiere al caso de pacientes que van a ingresar a hospitalización. Para el caso de conciliación de medicamentos de primer nivel, ya, nosotros vamos a realizar primero la conciliación de medicamentos, hablamos en el caso de primer nivel, sí, porque ya hablamos en el caso de pacientes hospitalizados. Vamos a tener nosotros como referencia el formulario 053, ¿sí? Ahí deberá indicar los medicamentos que el paciente requiera de manera ambulatoria y esto vamos a registrarlo en la historia clínica del paciente, ¿sí? Entonces será el formulario 053 cuando nuestros pacientes sean referidos o derivados, por ejemplo, en donde se deba indicar los medicamentos que el paciente utiliza. El médico es el médico de primer nivel será quien organice los tratamientos solicitados, ya sea, por ejemplo, por los especialistas, y va a tener como una visión o un análisis integral del paciente y va a deberá estar pendiente de evitar cualquier duplicidad o interacción entre el tratamiento que ya recibe el paciente de manera crónica y por el episodio agudo que pueda presentar, por ejemplo, por el que acudió a la consulta. Buenas noches, doctora. Hola, hola con todos. Cuando hablan de conciliación de medicamentos, o sea, yo pienso que realmente se refiere a lo que en consulta ambulatoria y en consulta de primer nivel, que nosotros tendríamos que tener siempre claros la cuestión de las alergias que presenta el paciente, ¿no? ¿Verdad? Y eso sería importante si yo hago una referencia a un segundo nivel por medio del formulario 053. Y ahora en hospitalización, quizás ya lo dijeron, lo que pasa es que he tenido un poquito de dificultad para conectarme ahorita,
hay el formulario de conciliación de medicamentos, el formulario en mi unidad del sistema de hojas en físico, lo que yo le llamo la parte física de la historia clínica, en la que es responsabilidad del médico hacer esa parte de la conciliación de medicamentos. Hay un formulario específico para eso, en el que describe sobre todo las alergias y que es la segunda hoja en la historia clínica en físico, para que cualquiera que maneje la hoja, antes de entrar al sistema, lo que nosotros en IES utilizamos AS400, revisa igual la carpeta del paciente y lo primero que ve es algún tipo de alergia que esté determinada, anotada, porque sea previamente conocida. Sí, sí, doctora, claro, también, bueno, es importante lo de las alergias, pero también es importante conocer todos los medicamentos que mi paciente ya utiliza, ¿sí? Es importante conocer eso para evitar, por ejemplo, como hablamos, duplicidad o interacción de los medicamentos. Entonces, Ajá. Ya. Entonces, o sea, yo tendría que poner en la primera hojita, no solo alergias, porque a buena hora que se topa, porque no lo tenía claro, porque igual yo en el hospital hago el proceso de auditorías y reviso las carpetas. No reviso todo y no lo sé hacer bien todavía, por eso estoy en el curso, para ver si aprendo algo más. Pero no sabía exactamente qué tanto tenía que ir ahí. Casi siempre me ponían solo alergias, pero significa que yo